¿Cómo se originó la desigualdad social y discriminación en el Perú? Para dar respuesta a esta interrogante debemos remitirnos a los orígenes que suscitaron ese hecho, cómo se fue desarrollando y cómo se da actualmente. La desigualdad social en el Perú tiene un origen que se remonta a la época colonial. En un primer momento, con la llegada de los españoles o conquistadores, el elemento que originó esta desigualdad social fue la religión. La jerarquía entre españoles, indios y esclavos o negros tiene un fundamento estrictamente religioso, es decir, la desigualdad social se da por razones de fe. En un segundo momento, con la independencia, lo que se buscaba era la igualdad social. Eliminar la estructura jerárquica instaurada por los españoles y concebir a todos como ciudadanos con los mismos derechos ante la ley. Sin embargo, el color de piel fue asumido como una característica de distinción, de superioridad social y racial. Aquí nace el concepto de raza. Los españoles se denominaron a sí mismos como la raza blanca y se colocaron en una posición superior frente a las otras razas. La apariencia fisiológica cobra gran relevancia para generar una clasificación racial y diferenciar a la población. La apariencia fisionómica determinaba el nivel de civilización que una persona alcanzaría. Posteriormente, en el siglo XX, estas concepciones antes mencionadas se van a dejar de lado, entrando a tallar aquí el aspecto económico. La base de esta diferenciación, distinción y también discriminación tiene una base, una raíz económica. El nivel de riqueza que posee una persona, es decir, la desigualdad social y la discriminación ya no se va a dar o ya no se va a sustentar por razones de religión, de raza o color de piel, sino por la clase a la cual pertenece una persona y cuál es su nivel económico que tiene. A continuación, mi persona, Yomara Navarro, procederá a explicarles sobre discriminación durante la era del guano y el salitre. Para ello, primero es necesario saber qué es la era del guano. Bueno, la era del guano fue una época de prosperidad política y económica que se dio en el Perú entre los años 1845 y hasta 1866, mediante la explotación y exportación del guano. Sin embargo, a pesar de ser una época de auge y algarabía, también tuvo aspectos negativos muy notables. Entre ellos fue la discriminación. Esto se dio tanto para los extranjeros como para los propios peruanos. Y esto lo veremos a continuación mediante dos inmigraciones muy conocidas en el Perú. La primera y la más conocida fue la migración china, la cual se dio en 1849. Los chinos migraron al Perú en busca de mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales, puesto que en su país estaba viviendo una crisis. Mientras que por otro lado, en el Perú se acababa de abolir la esclavitud hacia los africanos. Por ende, necesitábamos mano de obra tanto para que trabajen en las haciendas como para que trabaje en la explotación del guano. Ahí es donde entraron los chinos, que vinieron a apoyar en ese sentido mediante contratas. Sin embargo, acá se puede decir que fue una etapa de discriminación y esclavitud, puesto que los chinos llevaban en condiciones insalubres y muy parecidas a las que venían los africanos, puesto que también llegaban en embarcaciones y el trayecto duraba 120 días, en la cual, por las condiciones insalubres y los malos tratos, morían muchos chinos o incluso muchos de ellos se suicidaban. Además, al momento de llegar al Perú, ¿qué ocurría? Ocurría la nueva forma de esclavitud, que era a través de la venta de contratas, porque según ellos se vendían contratas, no personas.
pero las personas venían con las contratas. Asimismo, los chinos trabajaron engrilletados, no les dieron buena alimentación y cuando morían, como no pertenecían a nuestra misma religión, eran enterrados en las haciendas y se les creía una clase inferior. Otra discriminación o otra fuente de discriminación vendría a ser la emigración alemana, la cual no sería una discriminación hacia los alemanes ni los extranjeros, sino fue una discriminación hacia los propios peruanos. Incluso muchos peruanos se discriminaron a sí mismos. ¿Por qué? Porque en ese entonces el gobierno quería colonizar la selva para unirlo a la economía peruana de la época. Y dijo que quién mejor que los propios europeos, en este caso los alemanes, para conquistarlo, por ser considerados una clase superior. Y esto fue el motivo de que muchos alemanes vinieran al Perú a colonizar la selva. Pero no fue tanto como quería el gobierno, sino fue en una menor escala. Y se quedaron en Oxapampa, que hoy en día se puede ver. Acá podemos ver dos clases de discriminación muy notables que hubo en la época y que continuaron por muchos años. A continuación les pasaré con mi compañera que les explicará el otro punto. Mi nombre es Lorena Navarro Rodríguez y en esta oportunidad voy a centrarme en el segmento de la historia que oscila entre 1881 hasta 1919, que corresponde desde a fines de la Guerra del Pacífico hasta los últimos años de la República Aristocrática, respectivamente. Bien, pues en este medio de crisis económica y política, a partir de 1881 en el Perú ocurren una serie de batallas en la capital y en la Sierra Central contra los soldados chilenos, en la que muchos campesinos y pobladores indígenas fueron obligados a combatir sin las medidas necesarias. Es así que años después, en 1883, con el país claramente fragmentado, se firma el Tratado de Ancón, el cual fomentó el enfrentamiento entre el campesinado al mando de Andrés Avelino Cáceres y los terratenientes, con Miguel Iglesias a la cabeza, que duró más o menos de 1884 hasta 1885. Es un acontecimiento determinante entre estas dos clases, ya que a pesar de haber fomentado un frente contra los chilenos, no se logró integrar al sector indígena a la sociedad. Si bien los dos bandos estuvieron con pérdidas notables por parte de los prejuicios, tanto étnicos como ideológicos, siguieron presentándose por las represiones coercitivas que ocurrieron en las festividades tradicionales indígenas. Por su parte, en 1895, un grupo oligárquico asume el control del Estado y se concentraron en emplear cambios estructurales económicos y políticos, principalmente que se basaron en fomentar las exportaciones para el desarrollo de un porcentaje de la población, teniendo como prioridades la minería, la extracción de caucho y más recursos característicos del Perú. Con la mano de obra de la población, tanto de la sierra y de la selva, se vieron muy explotados por su condición étnica en beneficio de intereses de la clase alta. Pues de esta manera vemos cómo la desigualdad étnica y clasista en estos acontecimientos y en este segmento de tiempo predomina ante otras variables. Ahora les doy el pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor, compañeros. Soy José Ángel Navarrete Conde y en esta oportunidad les voy a hablar del desborde popular. El desborde popular se inicia en los años 70 y 80 con la oleada de migración de los pobladores de la sierra y de la selva hacia la capital, porque en esos tiempos y hasta la actualidad el Estado es centralista. O sea, ¿a qué me refiero con Estado centralista? O sea, que solo se aboca a una sola parte de la sociedad y no se aboca a las zonas alejadas. Esto se da por una mejor calidad de vida, por un mejor nivel de vida, o sea, por buscar mayores beneficios para ellos mismos. Gracias a esto se crean muchos asentamientos humanos,
que por la postre serían convirtiéndose en más personas viviendo de ahí, hasta convertirse en distritos, como el distrito de Comas, el de Villa El Salvador, que, que esto genera una total antipatía por parte de los por parte de la capital, o sea, de los que ya vivían en la capital, de los que ya tenían un estatus económico, un estatus eh, social muy alto, o sea, que ya tenían una vida más cómoda, una vida hecha, por así decirlo, en la capital. Generó un descontento, una antipatía por parte de ellos. Los discriminaban solo por ser ¿qué te digo? Pues por ser de la sierra, los discriminaban por no tener ropa a la moda o cosas así. Eh, Eso también genera una discriminación que a la postre sería como una especie de cicatriz que va eh, dañando nuestra sociedad por a través del tiempo. Eh, la discriminación actual. La discriminación actual se debe al, al, a una fuerte, podríamos decirlo, a un fuerte hito histórico, ¿no? A través de la historia, la discriminación se ha ido profundizando porque, por ejemplo, en los 70s y 80s, gracias a estas oleadas, se veía mucha discriminación, no los querían en la capital y esto conlleva una especie de nuevo, de nuevo problema para la sociedad peruana en ese entonces, que a la postre se va a ir cambiando, o sea, ya no vamos a tener ese tipo de riñas, o sea, ese tipo de que no te alejas, ¿no? Porque va a haber un momento en que nosotros vamos a tener que estar cambiando, vamos a tener que estar adecuándonos a, como dice, como peruanos, a estar unidos. Eh, pero sí, o sea, esto va a tomar un tiempo. O sea, la discriminación actual no se va de un día para otro. Y esto es debido gracias a las grandes oleadas que hubieron en los años 70 y 80, que fue uno de los años en donde esto se da con mayor fuerza. Bueno, como una especie ya de conclusión a este tema, podríamos decir que la discriminación, o sea, todo esto que estamos viendo, que hemos tocado en este tema, se debe en parte a la antipatía del poblador limeño, que no aceptaba que su país era centralista y que los beneficios eran solo para ellos y no para el pueblo en sí. Eh, por ello, va a haber esta riña a través del tiempo, o sea, va a seguir, se van a seguir llamando cholos, obviamente los de la sierra también se van a querer defender, los van a llamar, bueno, como popularmente o coloquialmente se les dice, ¿no? Las personas adineradas, pitucos, y bueno, pues va a haber esta riña entre ambas personas, entre ambas bandos, pero que poco a poco pues vamos a tener que ir cambiándolo, como ya vimos en un caso especial, ¿no? En este caso de que ya estamos, todo el pueblo peruano se ha levantado en contra del presidente Manuel Merino. El distrito de Lima es una de las sorpresas, ya que vemos que Lima siempre ha sido el que apoya al gobierno, quien siempre, como es un estado más centralista, entonces Lima siempre ha sido el quien apoya al gobierno, pero hemos visto una gran unión. Lima también se apoyó, los distritos adinerados han estado a favor de estas marchas, me dice a su manera, o sea, cada distrito lo ha hecho, no dice a su forma, pero vemos una unión, ¿no? Ya no vemos la discriminación, ya no vemos ahí que no opto porque votas y no sabes ni siquiera leer, ¿no? Como antes se hacía. Entonces vemos ya una unión, ¿no? Y poco a poco nos vamos a dar cuenta que no es necesario eh, pelear por cosas que no valen la pena y unirnos como peruanos que somos, nada más. Eh, Muchas gracias.